En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el Sábado Santo, el día en que la Iglesia conmemora la muerte del Señor. El Señor está sepultado, el Señor está dormido, como dice la tradición, el Señor duerme. Recordemos que en el Génesis se nos dice que después de haber hecho toda su obra de la creación, al séptimo día Dios descansó. Y el séptimo día, que es el sábado, estamos en Él, en ese descanso del Señor, en ese sueño del Señor. Y eso simboliza ese momento en que Dios está en silencio. En nuestra vida hay momentos de silencio de Dios. En este caso el silencio de Dios es porque Cristo ha muerto, Cristo duerme en ese sentido y ha descendido a los infiernos. Infiernos no significa el infierno del demonio, lo que significa es una palabra en latín, inferi, significa el abismo, el lugar de los muertos, ¿no? Donde habitaban todos los que habían muerto antes de que se abrieran las puertas del cielo por la sangre de Cristo. Entonces, esta realidad, en el fondo, eso que se conmemora hoy, ese misterio que está en el credo, descendió a los infiernos, significa que Cristo de verdad murió. Fue un muerto como los demás muertos, pero con la diferencia de que su entrada en el lugar de la muerte les llevó la vida a todos aquellos que estaban ahí. Y nos abrió a todos nosotros, nos transformó la muerte, nos abrió las puertas del cielo. Pero detengámonos un momento a contemplar este silencio de Dios, este momento en que toda la iglesia guarda silencio porque el Señor duerme. Y eso es más o menos lo mismo que ocurrió en la barca, cuando en medio de la tormenta el Señor dormía. Y le preguntaron con desesperación, ¿no te importa que perezcamos? Y a veces esa es la experiencia que todos tenemos. Cuando hay momentos de dolor, de prueba, de sufrimiento y no parece haber respuesta de Dios. Dios calla, Dios duerme. Muchos salmos de la Escritura hablan de esto. Levántate, Señor, despierta, muestra tu poder. Y esto es un grito que sale del alma humana, que no resiste es el que el Señor nos haga esperar, que el Señor nos deje en oscuridad. Este es el ambiente que envuelve el sábado santo, el descanso del Señor, el silencio de Dios, el realmente no saber, esa oscuridad, estar en esa oscuridad de no saber qué va a pasar, el que parece que todo se ha terminado, el que parece que ya no hay más esperanza. Y de hecho, aquí hay una cosa que también les invito a tomar en cuenta, es que en nuestra vida a veces somos muy fáciles de querer pasar del Viernes Santo al Domingo de Resurrección directamente. Vean ustedes, por ejemplo, tantos funerales en los cuales se habla acerca del difunto, el dolor del difunto, y rápidamente dicen, no, pero él ya está con Dios y vamos a alegrarnos y vamos a olvidar el dolor. No podemos saltarnos el sábado santo, el día del dolor, de la soledad, de la oscuridad, del sepulcro, el día del duelo. El duelo. Duelo significa que me duele. Entonces, es parte de la vida también el saber tener un duelo, un proceso en el cual asimilo, siento fuertemente el dolor y lo voy incorporando a mi vida y me va haciendo madurar y me va transformando. No hay que pasar directamente al domingo de resurrección, hay que pasar por el silencio, la meditación y el descanso del sábado santo. Y en medio de este sábado santo, la iglesia de manera especial, por ser sábado, sí, pero también porque es en quien brilla la luz de la esperanza, la iglesia centra su atención sobre todo en María. María que nos enseña cómo pasar este momento de oscuridad. Y se le invoca de tres maneras en este sábado santo. La Virgen de la Esperanza, o la Virgen también de la Soledad,
o la Virgen de los Dolores. Y un poco estas tres advocaciones nos van a acompañar ahora, nos van a ayudar a ir recorriendo uno a uno los dolores de María, sus 7 dolores, que nos van a dar unas lecciones sobre cómo poder vivir el sábado santo de nuestra vida, el silencio de Dios, la espera de tiempos mejores, el poder aguantar en medio de la oscuridad, sabiendo que Dios no defrauda. Bueno, pues estos 7 dolores de María que aparecen de alguna manera en la Escritura, vamos a ir recorriéndolos uno a uno. Y el primero es el momento en el que Simeón le anunció a María que una espada atravesaría su alma. Con el niño pequeño en brazos en el templo, lo recibe este hombre anciano, profeta, que por un lado les anuncia y les confirma que ese niño es luz para alumbrar a las naciones y es la gloria de su pueblo Israel, pero luego a ella le dice, y a ti una espada atravesará tu alma, anunciándole el momento de dolor. Dios le mandó ese mensaje para recordarle hacia dónde se dirigía. Y esto es importante, el Señor nos invita a que en los momentos de gozo no olvidemos que vendrán momentos de dolor, porque también en los momentos de dolor no debemos olvidar que vendrán momentos de luz. Entonces, ese momento con un claroscuro en el templo, pues nos recuerda esta realidad. María desde el inicio fue consciente, el Señor le advirtió que se fuera preparando para el momento duro, difícil, fuerte de la pasión, que todavía faltaban muchos años, pero ya María tenía que ir fortaleciendo su interior. Luego se nos propone un segundo dolor de María y es la huida a Egipto. De noche, José recibe la instrucción del ángel, hay que huir, hay que irse a Egipto. Y dejan todo, dejan todas sus seguridades, dejan todo, todo lo que tenían para tener que emigrar. Y en ese sentido esto nos recuerda tantas y tantas personas, tantas familias de migrantes que se ven en necesidad, que se ven en persecución, que pasan verdaderas angustias y trabajos. También la Sagrada Familia sufrió. María depositó su confianza en el Señor, sabiendo que el Señor no la defraudaría. Obedeció. Obedeció a Dios, obedeció al ángel, obedeció a su marido, José, que le expresaba la voluntad de Dios, siendo ella la llena de gracia. Sin embargo, no fue ella la que recibió esa instrucción, sino José. Y salen a se dice que unos 4 años más o menos, que tuvieron que vivir en Egipto, exiliados, en medio de pobreza, en medio de trabajos, en un país extranjero, con una cultura y un idioma extranjeros, religiones paganas, y tener que vivir en medio de esas circunstancias. María nunca dudó de que Dios tenía un plan con todo aquello. Y después de esto se nos recuerda un tercer dolor de la Santísima Virgen. Cuando Jesús ya tenía 12 años, fueron de peregrinación desde Nazaret hasta Jerusalén. Y nos dice la Escritura que el niño se perdió. Esto también dice el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, que nos indica cómo en la Sagrada Familia Jesús, la educación de Jesús era muy equilibrada. Por un lado, el niño ya de 12 años no se le exigía estar todo el día pegado a sus padres, se le permitía ir con los amigos, se le permitía estar un poco suelto, pero al mismo tiempo, llegada una hora de la tarde, era costumbre que regresara con sus padres. Y esa es ahora cuando ellos se dan cuenta que él no regresa, que él no está en el camino de regreso, la caravana de regreso. Ya han caminado un día entero de Jerusalén hacia Galilea para regresar a su hogar y se dan cuenta, el niño no está. Y no está, y lo van a buscar con sus parientes, y lo van a buscar con sus amigos entre la caravana, no lo encuentran. Y entonces viene la preocupación, la angustia, y entonces todo ese día de camino que habían recorrido
tienen que esperar al amanecer para poder caminarlo de nuevo de regreso a Jerusalén. Y caminan de regreso un día más, ya son 2 días del niño perdido. Y solo al tercer día, llegando al amanecer del tercer día, van al templo y lo encuentran sentado en medio de los doctores, en medio de los sabios de Israel, enseñándoles. Y es ahí donde ellos no alcanzan a entender y incluso le reclaman: ¿por qué has hecho esto? No entendieron. Según nos dice la Escritura, no entendieron nada de lo que Jesús decía. No sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre. Pero a María le quedó, todas estas cosas le quedaban grabadas en su corazón, nos dice San Lucas. Y esto fue importante, porque sería una gran preparación para lo que ella iba a vivir el sábado santo. Ella tenía la experiencia de que al tercer día podría recuperar, podría encontrar de nuevo a su hijo que estaba en las cosas de su padre. Fue una preparación fuerte, dura, una prueba, pero que el Señor le dio en aquel momento para prepararla para el sábado santo, que sería la gran prueba de su vida. Luego nos habla también la tradición acerca de ese momento en que María se encontró con su hijo camino del Calvario. María vio a su hijo cargando la cruz y podemos imaginarla en un profundo dolor, sí, pero al mismo tiempo nos hace recordar ese pasaje del libro de los Macabeos, donde una madre que ve martirizados a sus hijos, en lugar de dejarse quebrar por el dolor, los animaba a dar su vida. Ánimo, hijo, sé fiel, da tu vida, el Señor te la devolverá. Y esa era María ante Jesús, camino de la cruz, que le daba fuerzas, lo animaba, lo invitaba a seguir siendo fiel a Dios, a su conciencia, a no rendirse. María le daba fuerza, fortaleza, transmitía todo eso que Jesús necesitaba en el camino hacia el Calvario. Y esto nos lleva al siguiente dolor de María, que es el momento de la crucifixión de Jesús. María presenció esos clavos que atravesaron las manos, los pies de su hijo. Cuando en el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios y se ofrecían holocaustos al Señor, se sacrificaban corderos y otros animales para ofrecérselos a Dios como un don, como una ofrenda. Había algunos elementos siempre en el ritual. Uno, se necesitaba una víctima, un animal, un cordero que se iba a ofrecer al Señor. Se necesitaba un sacerdote, el hombre que se encargaba de hacer el rito, el sacrificio, de hacer de puente entre Dios y los hombres y que ofrecía a Dios esta víctima. Tercero, se necesitaba un altar, el lugar sagrado, la piedra sagrada sobre la cual se derramaba la sangre de la víctima para ofrecerla a Dios. La sangre es la vida y ahí se ofrecía delante de Dios, delante de la presencia del Señor. Pero esos 3 elementos también estaban en el Calvario. La víctima era el Cordero de Dios, Jesucristo, que se ofrecía al Padre. También Él era el sacerdote que se ofrecía a sí mismo voluntariamente por amor por nosotros los hombres y por nuestra salvación. El altar era el altar de la cruz en el Calvario. Pero hay un elemento más, y es que en el Calvario y también en el templo se necesitaba de un oferente. El oferente es la persona que es el que solicita el sacrificio, el que lleva el cordero, la persona que se desprende en su corazón de esa víctima.
Es la persona que crió al Cordero. Es la persona que en su corazón hace un acto de desprendimiento para ofrecérselo al Señor. Es el dueño, por decir así, de la víctima en cuyo corazón se realiza el sacrificio. Esa era María en el Calvario. María ofreció al Padre su corazón, su vida, todo. Hizo ese sacrificio. Y si ustedes recuerdan, cuando también en Jerusalén, en lo que se llamaba en esa época el Monte Moria, todavía no existía Jerusalén, Abraham fue con su hijo Isaac a ofrecerlo en sacrificio, porque sentía que el Señor le pedía eso. Y cuando llegó, que el Señor luego no permitió que ocurriera ese sacrificio cruento, sino quería el sacrificio dentro de su corazón, que se lo ofreciera de corazón. El Señor impidió eso, pero cuando el Señor consideró que Abraham ya había entregado realmente a su hijo y lo había sacrificado de corazón, en ese momento Dios le dijo a Abraham: por haber hecho esto, por no haberte ahorrado a tu hijo, a tu único hijo, yo haré que tu descendencia se multiplique y te haré padre de muchas naciones, y tu descendencia será más numerosa que las arenas del mar y que las estrellas del cielo. Esta promesa de Dios, también María la escuchó junto a la cruz en medio del dolor. Por no haberte ahorrado a tu hijo, a tu único hijo, por haberlo entregado a la muerte, yo te haré madre de muchas naciones y tus hijos serán más numerosos que las arenas del mar y las estrellas del cielo. Jesús se lo dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. A nosotros nos lo dijo. María vivió ese momento de entrega, ese momento con todo su corazón, y entendió el mensaje. Entendió que todo ese dolor que estaba sufriendo en ese momento eran dolores de parto, porque daba a luz a una cantidad innumerable de hijos en la fe, que somos nosotros. Y ahí se dio cuenta que el dolor es fecundo. El dolor engendra vida. Esa es la lección que María nos da en ese momento en que da a luz a muchos más hijos en la fe, y ella es la que quiere formar, gestar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Luego se nos recuerda otro de los dolores, ya el sexto, que es el momento en que María presenció la lanzada en el costado de su hijo. Vio cómo era atravesado, cómo era perforado su pecho, su santísimo corazón. Y ella en su corazón fue allí donde recibió finalmente esa punzada, esa espada que atravesaría su alma. Fue ese momento en que ella compadeció con su hijo. Ella también recibió todo ese dolor, y después de muerto y perforado el costado de su hijo, le fue entregado en brazos. Jesús lo bajaron y lo entregaron muerto en brazos de su madre. María, que lo había cargado en sus brazos cuando era pequeño. María, que había tenido a ese niño pequeño tantas veces desde su nacimiento, lo había arrullado, lo había abrazado, lo había cargado, lo habría adormecido en sus brazos. Ahora yacía dormido con el sueño de la muerte. Ahí estaba Jesús, completamente muerto, cuerpo frío. María sintió que esa espada se clavaba fuertemente en su corazón. Posteriormente, ese cuerpo fue embalsamado y llevado al sepulcro. Y ese es el séptimo dolor, que es el que más recordamos en el Sábado Santo. María ante el sepulcro. El sepulcro es el lugar donde mueren las esperanzas. Cuando se cierra un sepulcro es el momento en que las personas se dan cuenta que no volverán a ver a ese ser amado.
El sepulcro por dentro es el lugar completamente oscuro. No hay ni un solo rayo de luz. Esa era en ese momento el alma de todos los que habían seguido a Jesús. Al ver cerrarse ese sepulcro, perdieron toda esperanza. Muchos incluso perdieron la fe. Pero María, en cambio, no dejó apagar ni la fe ni la esperanza de su corazón. María, Madre de la Esperanza, tenía en su corazón toda la esperanza que quedaba en el mundo. Solo en ella quedaba esperanza. Abraham, cuando también se nos cuenta en otro momento de la historia del Génesis, que salió y en la noche y vio el cielo estrellado. Y Dios le dijo, ves todas esas estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y esa fe se le contó como justicia, es decir, como un mérito en su alma. Bueno, María también miró en ese cielo oscuro de la noche del Sábado Santo. Pero igual que Abraham, creyó porque veía esas estrellas. Esas estrellas significa que esa poquísima luz, esos puntos iluminados bastaban para creer que había luz y que no todo era oscuridad. Y por eso se le contó como justicia a Abraham, y María también en la noche oscura de su alma alcanzaba todavía a conservar en su corazón esas estrellas, esas luces pequeñísimas de las cuales ella se agarraba por completo. Recordaba esos 3 días que había perdido a su hijo. No perdía la esperanza. Ella perseveraba en la fe. Ella todavía tenía esperanza, pero no sabía exactamente cómo Dios iba a responder. No sabía exactamente qué iba a ocurrir con claridad. Sabía que al igual que en aquel momento que perdió al niño y lo recuperó, algo iba a pasar. ¿Por qué? Porque ella rezaba esa frase de los Salmos: en ti, Señor, confié, yo no me veré defraudado para siempre. Dios no defrauda. Y es lo único que ella sabía. Y ella se agarraba hasta el fondo de esta certeza. Dios no defrauda. Dios no puede abandonarme. Y si los demás le preguntaban, ¿pero cómo? Si Dios ya te defraudó, si esto ya se acabó, si Cristo ya se murió, no hay vuelta atrás. Ella decía, yo no lo sé. No es mi problema. Yo solo sé que Dios no defrauda. Y Él no me va a defraudar a mí. Pero mira cómo te ha tratado. Todo lo que has sufrido, todo lo que has obedecido, todo lo que has caminado. Un momento de verdadera oscuridad, de verdadera prueba, en la que seguramente Satanás intentó abatir la fortaleza inexpugnable, aquella única alma que Satanás nunca había podido vencer y nunca pudo. En este momento, Satanás intentó oscurecer, desanimar, desesperar el alma de María para que perdiera toda la confianza en Dios. Pero María siguió siendo esa fortaleza inexpugnable que nunca pudo ser vencida. Y en su alma seguía brillando una estrella de la cual ella se agarraba. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado, defraudada para siempre. El Señor responderá. No sé cómo, ese es su problema, pero Dios no defrauda. Por más que todos los elementos y todas las cosas decían lo contrario, ella sabía que de ese sepulcro oscuro iba a salir luz. ¿Cómo? ¿Quién sabe? De ahí va a venir luz. De lo más oscuro vendrá la luz. Y así fue. Pero ella tuvo que perseverar sin ver. Todos estos dolores de María nos recuerdan que si la mismísima Madre de Dios si a ella no le fueron ahorradas las grandes pruebas de la vida, cuánto menos a nosotros que somos pecadores, que debemos aprender de ella y de la mano de ella a caminar en medio de este valle de lágrimas, como le decimos en el rezo de la salve.
De esto se trata esta vida, de ir pasando por un valle de lágrimas con sus momentos felices, sin duda, pero también con muchos momentos tristes y de prueba que no deben abatirnos, que no deben oscurecernos, sino que deben ser momentos en los cuales nosotros nos tomemos de la mano de María y le pidamos que nos enseñe a decir amén como ella, que nos enseñe a conservar las cosas bellas en nuestro corazón para poder tomarlas en el momento difícil, en el momento de oscuridad, en el momento de tentación y poder perseverar sin dudar. Aunque Dios duerma, aunque Dios se calle, aunque haya silencio, un silencio ensordecedor que nos pueda desesperar, que nos pueda abatir. Sin embargo, saber que el Señor tarde o temprano se levantará, que el Señor tarde o temprano despertará de su sueño, como lo hizo también en medio de la tormenta en la barca, y que tomará el control. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.